15 años teniendo estas pláticas, Iván, y por primera vez hoy le vamos a meter cámara. Las pláticas nos las aventamos en diferentes foros, diferentes escenarios, tu casa, mi casa, en viajes, visitamos varios continentes desmenuzando estas pláticas y hoy ya le pusimos cámara a compartir el chisme con todo el mundo. ¿Qué tal, Edgar? Sí, la verdad es que hemos platicado y destrozado 1000 temas y yo creo que vale la pena que los empecemos a documentar y empezar a dejar esto y para compartirlo a otras personas, ¿no? Dentro de esas pláticas yo creo que nos hemos aventado muchos negocios imaginarios, ficticios, proyectos, crecimientos a tu empresa, para mi empresa, en temas personales. Y lo malo es que muchas veces se quedaban nada más en la platicadita y nos faltaba como darle este testimonio que la cámara nos va a dar de cómo a veces nada más soltamos una idea, soltamos un concepto y no le vamos dando una aterrizada. Entonces, pues hay muchos temas que platicamos para abordar el día de hoy, pero a lo mejor vamos partiendo de esas aterrizadas, de esas ideas, de cómo las vamos aterrizando, de cómo a veces un negocio nos vende una idea, un concepto, que lo vas agarrando y lo vas dejando llevar y te falta una línea para que sea real. Claro, y yo creo que ahorita, el otro día que fuimos a comer, platicábamos como de lo que está ahorita en boga y me preguntabas, oye, Iván, ¿cómo te fue con el tema del gimnasio? Estabas bien emocionado y de repente de un día para otro desapareció, ¿no? Y creo que eso es lo que nos lleva un poco aquí a aterrizar esta plática, decir, a ver, ¿qué pasó con OneFit? ¿No? Que tú ni siquiera sabías que existía y yo te platicaba y tú, ¿y qué es eso de OneFit? ¿No? Entonces, a ver, para los que no saben, OneFit es una aplicación, una plataforma en donde podías reservar un montón de gimnasios, pagabas una mensualidad, una anualidad, yo pagué como 5,800 pesos y podías ir a 450 gimnasios en Guadalajara, también tenían oficinas en Ciudad de México y creo que en Querétaro, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en varias ocasiones con cadenas de gimnasios, desde esta empresa española que está en todo el mundo a gimnasios muy chiquitos. Y el modelo de los negocios de gimnasios es bien interesante, porque quien sabe manejar un gimnasio, es más, de hecho yo tuve gimnasio, no sé si te acuerdas. Me acuerdo que tuviste una franquicia de gimnasio. Tuve un CrossFit con Rodrigo, mi primo, y abrimos dentro de ese CrossFit en Guadalajara, abrimos sucursal. Bueno, le hicimos como la franquicia de la venta del nombre. Tuvimos sucursal en Querétaro, en Aguascalientes y una en Brasil, donde vendimos el uso de la marca. Empezó muy bien. Me acuerdo. Jugando un poquito con este modelo de los gimnasios, que es un modelo bien interesante, que debes de saber que tu principal cliente paga mensualidad y no va. Hay dos clientes bien interesantes para los gimnasios. El que es súper bien portado y entrena y se vuelve tu publicidad. Y entonces tú quieres que salgan de tu gimnasio gente que evidentemente entrena y está fit. Como también quieres los clientes que no te ocupan un espacio, no ocupan las máquinas y te están pagando mensualidad. Y muchas veces te están pagando una anualidad. Y que son los que al final se convierten en tu negocio, ¿no? Y eso es tu negocio. Entonces tienes que entender muy bien esos temas. ¿Qué error cometimos nosotros en el gimnasio que abrimos en Guadalajara? Que no sabíamos de ejercicio. Sabíamos de negocios, sabíamos de marca, hicimos un branding muy padre que nos permitió vender incluso en Brasil la marca, pero no sabíamos de gimnasio. Entonces de repente me faltaban los instructores y yo no me podía meter a dar una clase. Claro. No, o sea, sería la cosa más ridícula del mundo. Y entonces era un problema con el staff y el que era un tema que no dominábamos y el modelo de negocio todavía no daba como para pagar más expertos que nos asesoráramos. Y bueno, súmale esto que fue una moda y una tendencia. Tú este año entraste una moda y una tendencia de gimnasios pagando una membresía en enero, igual que muchísimos mexicanos en enero. Sí, pues alrededor de 20 o 30 mil personas al parecer pagaron esta membresía. Fueron cambiando. Yo agarré una membresía de año nuevo, entonces me costó como 4,000 y fracción de pesos. Y lo padre era que a cada estudio podías ir 12 veces al mes. Entonces era una aplicación donde tú ves gimnasios disponibles como un mapita, tipo un Google Maps, ves dónde tú puedes ir con lo que ya pagaste, puedes ir a entrenar ahí, cerca de mi casa, de mi trabajo, con la novia, lo que sea, voy ahí. La verdad es que la aplicación estaba fabulosa. Todos los que la usábamos decíamos, ¿qué pasó? ¿No? Porque tú llegas al gimnasio, escaneabas un QR, te leía la cara y ya entrabas a tu clase, no pagabas nada y el modelo de negocio estaba poca madre para los usuarios. Para los gimnasios y los estudios, porque había muchos estudios de yoga, de barre o de un montón de cosas, no sé qué tan rentable fuera, porque les pagaban la clase más barata. Y lo que yo ya leí en muchos de ellos, que ahora han salido a todo el mundo a hablar, es decir, pues no era tan rentable porque nos pagaban la clase más barata,
pero el volumen lo pagaba. Y me das un flujo de gente que a lo mejor en otra situación no hubiera llegado. Aparezco en una plataforma muchísimo más grande, muchísimo más robusta y bien hecha que a veces tenían estos estudios. Y es un flujo bien interesante. Ahora, hay que entender que esta aplicación el día 30 de abril, 29 de abril, saca un comunicado en Instagram diciendo, por razones de seguridad del país y financieras, vamos a suspender operaciones. Ni los empleados sabían. Eso te iba a decir, que estaba viendo que ni siquiera los empleados, o sea, los empleados se enteraron al mismo tiempo que los gimnasios o los estudios y al mismo tiempo que los usuarios. O sea, literal, los dueños agarraron las vacaciones donde todos estamos de vacaciones. Los empleados fueron a trabajar y les dijeron, ya no están dados de alta ni en el IMSS. Entonces, literal, ni los finiquitaron, nada, ¿no? Entonces, el dueño de esta aplicación era de Kazajistán. Y entonces, cuando tú te inscribías, te decían, es que la aplicación es de Kazajistán. Y entonces tú decías, pues es otro país. Ya están en muchos países, 5 países. Que sí estuvo en otros países, o sea. Sí, nomás, sí. Yo tengo la duda ahora porque estaba en Uzbekistán, Azerbaiyán, Malasia, Kazajistán y México. Bueno, son todos los países de ahí, ¿no? México era el país que les dejaba la lana. O sea, no sé, porque yo no encontré, busqué en internet y no encontré realmente qué tanto operaban en otros países, ¿no? Este chavo, el CEO que vivía aquí en México, Murat se llama, apareció incluso en la revista Forbes. Sí, Forbes lo puso en una de las promesas de 30 años, 30 promesas de 30 años de Forbes Asia, apareció él. Está muy raro, se vienen a México, les comienza a ir muy bien en México y seguramente el negocio no dio. O sea, hay de dos. O dijeron, ya tenemos muy buena vaquita, ¿sabes qué? Voy a tomarme mis vacaciones. Ahí disculpen ustedes, esto va para acá. ¿Nos vamos? O no fue buen negocio, o algo no les cuadró, algo no les funcionó, pero simplemente desaparecieron. Que eso también está interesante, que no nada más es un fraude, ¿no? Pero también hay que saber dividir cuando el negocio no te da y no te sale como tú lo esperabas. ¿Cuál es la forma correcta de salir? ¿Qué tienen que haber hecho estos señores de OneFit? Supongamos que sí estuvo bien intencionado, que no le salieron los números. ¿Qué tendría que haber hecho OneFit con sus socios? Hay un tema que a mí me pareció interesante, que es que como empresa extranjera en México tendría que haberse registrado en el SAT como empresas extranjeras y no están registrados. Entonces, hay varios detallitos así que te hacen pensar que probablemente no estaban operando tan con las de la ley, ¿no? Entonces, ese tema es raro. El otro tema es que ya tenían más de 1,200 gimnasios operando. O sea, no es fácil en un periodo de 6 o 7 meses poner a trabajar contigo a 1,200 gimnasios en 3 ciudades. Y además, no sé cuántos usuarios tenían porque realmente no lo han publicado. Pero yo hablé con 2, 3 usuarios de gimnasios, o sea, los que son dueños de gimnasios. A una chava le dejaron a deber alrededor de 70,000 pesos de clases. De clases que estamos hablando que les pagaban en 115, 150 pesos la clase. Entonces, imagínate el número de clases y le deben desde enero. Porque ellos tenían un esquema en donde te integraban y te decían que te pagaban trimestral o cuatrimestralmente. Entonces, la verdad es que la plataforma sí daba confianza, los gimnasios les daban la confianza y de repente, ¡pum!, de un día para otro te dejan de contestar el teléfono, te dejan de contestar los correos. Y la verdad es que antes sí tenían una gran experiencia de compra. Tú tenías un problema y hablabas, te atendían, pero pues ya no hay colaboradores. O sea, se fueron todos, los dejaron ahí abandonados, ¿no? Algo hicieron bien estos señores de OneFit para crecer de la manera que crecieron en solo unos meses. Totalmente. Pero supongamos que de verdad su intención no fue hacer un fraude. Supongamos que no fue negocio como ellos lo pensaban. Es muy común que de repente se empiecen a jinetear el dinero. Los que no están muy en el ecosistema de los emprendedores, muchas veces tienes inversionistas, muchos de ellos son extranjeros, donde a lo mejor dices, qué padre, me entregó $1,000,000 un inversionista. Suena muchísimo, pero en el mundo de los emprendedores ni es tanto dinero y no es tan difícil conseguir $1,000,000 para una inversión. Y entonces luego estos inversionistas que tienen un asiento en el consejo y muchas veces son los que tienen el poder, empiezan a exigir un retorno de la inversión y empiezan también a marcar la pauta de ciertas formas operativas que a veces se salen mucho de lo que tenía en mente el fundador, y hemos visto varios casos donde termina dejando de ser un negocio. Pero ¿qué haces si ya tenías todos estos compromisos con estudios, gimnasios y con consumidor final si no te fue negocio?
Ahora, hay un término que se usa mucho en las startups que es como quemar dinero, ¿no? Vamos a quemar dinero para tener más usuarios, y lo único que les importa es crecer en usuarios. Yo no sé hasta qué punto esta aplicación, porque finalmente es una plataforma tecnológica, no tenía gimnasio, es un poco como Uber, no tenían gimnasios, no tenían los instructores que tú sí tenías, por ejemplo, cuando tenías tu gimnasio, ellos solo tenían personas de desarrollo de su aplicación y personas de integración de gimnasios y tal vez customer service, ¿no? Que bueno, el tema de desarrollo de una aplicación y el tema de servidores y eso son millones. Yo sé, pero no tenían la operación. O sea, una aplicación te puedes gastar más de $1 millón en una aplicación, 2 millones de pesos en una aplicación Porque sencilla. La aplicación funcionaba muy bien. Entonces, no le encontré un error y vaya que me gusta buscar errores en las aplicaciones todo el tiempo porque he hecho eso, ¿no? entonces sí es probable que tuvieran flujos de gastos muy fuertes donde a lo mejor los ingresos no lo justificaban. Porque si hubiera sido tan buen negocio, aunque hubiera sido una intención de cometer fraude, si hubieran esperado a crecerlo más y estar fuertes en más ciudades y más países, ¿no? Colombia es un país muy espejeado actualmente en tema de consumidor y de uso de aplicaciones de emprendimiento. Colombia tiene una infraestructura para emprendimiento de aplicaciones bestial que incluso nos gana a los mexicanos en muchos panoramas y hubieran volteado a ver a Colombia y hacer el fraude más grande. Y tal vez ahí está un poco el tema de la duda, porque si dices, a ver, tengo una aplicación que en solo 7 meses tiene no sé cuántos miles de usuarios, pero de verdad han de ser miles de usuarios. Ya tengo 1,200 gimnasios en 3 ciudades, las más importantes del país. ¿Cuánto queda del mercado? ¿Cuántas ciudades más hay en México intermedias en donde puedes crecer bestialmente? ¿Por qué no, como todas las aplicaciones, hacer rondas de inversión para seguir creciendo aunque no ganes dinero? Uber empezó a ganar dinero 10 años después y todas estas grandes aplicaciones no ganaron dinero muchos años. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde se rompió el modelo? Entonces te hace pensar, pues sí, fue un fraude, ¿no? Pero la verdad es que todavía hay muchas dudas de exactamente qué fue lo que pasó porque no hay mucha información tampoco de los CEOs y los responsables de la empresa, ¿no? No, simplemente parece que se fue alegando tema de seguridad, ¿no? Como que recibió una amenaza, como que se asustó, dijo esto lo de los narcocorridos ya no me gustó, yo agarro mis cosas y me voy. Esto está muy reciente, tiene en realidad poquitos días, yo creo que ni una semana que sucedió, pero hemos visto más casos de empresas que ya tienen años y no ha habido resoluciones, ¿no? No sé si tú te acuerdas, en Cámara de Comercio seguro te tocó conocer a León. Claro, hace años, ¿no? Del de los cafés. El de los cafés, ¿no? La borra de café es un negocio que estuvo aparentemente muy fuerte en Guadalajara y en varias ciudades. Me tocó a mí varias veces sentarme con el que pues era la cabeza del proyecto, una de las cabezas más fuertes, con León, y te vendió un proyecto padrísimo, muy interesante, donde te decía, a ver, mira, vamos a poner varias sucursales y nuestra apuesta es hacer una cafetería donde se involucra la literatura, donde hay arte, donde hay un espacio como para que hagas networking de negocios y va a haber internet y para que te enchufes las computadoras y cargues celulares y tenía un concepto muy padre sin ser copia de Starbucks. O sea, él sí tiene como muy claro que quería mejorar y romperla contra Starbucks. Sí, era un híbrido como entre la cafetería de la esquina y un Starbucks, ¿no? Sí, o sea, puedes estar aquí. Como si Carlos Fuentes un libro hubiera agarrado, ¿no? un proyecto. Y entonces era muy interesante, pero él tenía muy claro que tenía que abrir un mundo de sucursales para que esto fuera negocio. O sea, él decía, no puedo abrir una sucursal y hacer que esto funcione. Claro. Y te era muy claro y decía, yo no tengo dinero para estar abriendo muchas sucursales, pero entonces vamos a hacer una cosa. Me acuerdo perfectamente que en la reunión que yo estaba nos planteó abrir la sucursal de Tlaquepaque, en San Pedro Tlaquepaque, que yo llegué a visitarla en un edificio muy bonito, justo en el centro del parque de la plaza de San Pedro Tlaquepaque. Y entonces él decía, oigan, vamos a abrir, si no me equivoco, eran 10 sucursales. Entonces voy a buscar grupos de inversionistas. Tú vas a invertir tanto y con eso vas a tener acceso y derecho a una de esas sucursales. Y tenía varios modelos de inversión donde te decía, en un principio no vas a recibir utilidades y lo tengo muy claro que en esa reunión lo decía. Este es un proyecto a largo plazo porque vamos a estar abriendo muchas sucursales. Él tenía ya un plan de bloques de sucursales, de ciudades, incluso planteaba abrir fuera de México. Bueno, al final creo que las abrió. Yo me acuerdo ver una en Madrid, así creo que en la Gran Vía. Abrió en Estados Unidos. En Chicago, en varias ciudades.
Y si mal no recuerdo, creo que al final, cuando ya fue un tema, porque también fue una bomba que tronó, creo que tenía como 70 sucursales. Y tronó por un tema bien interesante, porque había 92 inversionistas que ya tenían dinero, que muchos de ellos hicieron segundas rondas, terceras rondas de inversión, porque imagínate, tú decías, oye, a lo mejor metí 2 millones de pesos, pero ya va a abrir en España, va a abrir en la Gran Vía, en Madrid. O sea, pero por supuesto que te voy a dar otros 3 millones de pesos, donde a lo mejor hasta me endeudo. Porque a veces creen que los inversionistas tienen una bolsa de dinero, ¿no? Corriente de flujo y ahí va, ¿no? A muchos de ellos venden un terreno, sacan un crédito, porque pintaba muy prometedora. Piden prestado a la familia Sí, también, o sea, ¿no? Ya va a ser lo que León me había ofrecido, de ya muchas sucursales. Y ahora sí viene el ingreso fuerte, a lo mejor vamos a salir a la bolsa. Y empezaron a ver muchos escenarios. Y yo, sorpresa, que luego se encontraron, oye, Iván, ¿y a ti cuánto te ha dado? No, pues nada. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Porque sí les pagaba. O sea, había un momento, recuerdo que empezó como en el 2012. Es más, en el 2016 le dieron el premio Adolf Horn de los jóvenes empresarios de Jalisco y era como la gran promesa. Y luego como en el 2021-2022 les dejaron de pagar a los inversionistas de la nada. O sea, de la nada, ¡pum! Dejó de... Porque sí hubo un tiempo como 4 o 5 años que ya les pagaba. Entonces, ahí la pregunta es si no le pagaba del dinero de otros inversionistas o si le pagaba del dinero de las utilidades, ¿no? Como medio Ponzi o medio si era un tema rentable, ¿no? Exacto, porque al final ese fue como el comunicado oficial. No está haciendo negocio, no tengo dinero para regresarles lo que invirtieron, no tengo dinero para darles los rendimientos que están esperando, que les había prometido, y se desaparecieron los socios. Y hay una investigación por presunto fraude por 262 millones de pesos a 92 personas. 262 millones de pesos de gente que confió, que les dijo, pues ahí está todo mi patrimonio. No, y como dices tú, quedaba una ronda y luego otra ronda y luego otra ronda. Y vi el caso particular de uno que tiene 6 millones de pesos metidos, ¿no? Otros de 200, otros de 250. Entonces dices, a ver, pues es un dineral. Y uno en particular sí le metió un dineral, quién sabe cómo y de dónde, que eran como 150 millones de pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un dineral, pero también recuerdo que vendían franquicias. Y no sé si te acuerdas que cuando pasó este rollo, como en el 2023, empezaron como a cerrar sucursales. En la Cámara de Comercio había una sucursal y la quitaron, pero luego otras se mantenían y todavía hay una, por ejemplo, ahí en Avenida Niños Héroes y Arcos, que dice afuera, somos franquicia y siguen operando. Y no se lleven los muebles de mi franquicia. Yo no soy a dueño. Consumirnos, porque me acuerdo que la gente decía, no le vayan a consumir y había como toda una campaña en redes sociales para no le vayan a consumir a la Borra Café porque nos deben dinero y no nos han pagado y fue un fraude. Entonces, como estas franquicias también se quedaron como en medio de la guerra, ¿no? Y decía, pues vengan a consumirnos. Y fui hace unos días a tomarme un café porque iba cerquita. Y literal no había nadie. O sea, estaba sola la cafetería, así como dices tú, con libritos y padrísima, pero sola. Y lo más difícil de este tipo de situaciones es que los últimos meses parecía que era cuando todo mejor estaba. Yo me acuerdo perfectamente que, no sé si recuerdas, ¿cuál fue el primer Starbucks que abrieron en Guadalajara? Uno en Providencia. El de la esquina de... Enfrente de la Madre de Dios. Una esquina. Claro. Ese fue el primer Starbucks que abrió en Guadalajara. Abrieron 2 más o menos la misma semana, pero el primero, así como la insignia de Guadalajara, fue ese. Cierto. ¿Te acuerdas que en la última etapa de la Borra de Café, ellos se quedaron con el local? Sí. Ya no renovó Starbucks y se quedó la Borra de Café. E incluso fue hasta como un orgullo tapatío decir, eso, una empresa tapatía le está ganando una transnacional, ¿no? Al monstruo internacional que es Starbucks. Sí, claro. Y abrieron España y Chicago todo pintaba que iba muy bien. Y entonces veías a León en sus comunicados, en sus redes sociales personales y te contaba que todo estaba maravilloso. Él se fue a vivir a Estados Unidos por este inminente o aparente crecimiento internacional. Que luego te da la duda de no saber si fue por eso o porque dijo, la bomba va a tronar y mejor aquí yo en Estados Unidos con mi lana. Sí. Y ahí nos vemos, ¿no? Es que volvemos a la misma posición de un inicio. A lo mejor yo nunca fui íntimo de León, pero me da la impresión que su intención no era cometer un fraude, no era robarle a esta gente.
no le salió el negocio. Y entonces ya tenía una bola de nieve de inversionistas por 262 millones de pesos. Y no sé si también tenía una deuda bancaria, que lo más seguro es que tenían una deuda también bancaria. Súmale otros 100 millones de pesos de deuda. Entonces era una tsunami de deuda que dices, no hay manera. ¿Qué vamos a hacer para pagarla? No hay manera de pagarle a los bancos, de pagarle hipotecas, de pagarle a los inversionistas. No hay manera. ¿Qué hacemos? ¿Nos pelamos? Pues nos desaparecemos. Claro. ¿No? Y entonces eso bueno, ¿es un fraude? No es un fraude. No es la manera correcta de hacerlo, definitivamente. Pero ¿tú qué harías en esa situación? ¿Qué harías en esa situación donde tienes 92 socios que no tienes posibilidad alguna de pagarles? Porque el negocio ya no lo va a dar. Ya hiciste todas las proyecciones financieras y no hay manera en la que les puedas pagar 262 millones de pesos. ¿Qué haces? Pues mira, yo te voy a decir que a mí en lo particular me pareció algo parecido en la pandemia, ¿no? O sea, en la pandemia yo tengo una empresa de transportes, bien sabes, ¿no? Y rentamos camionetas para viajes. Y cuando fue la pandemia, yo tenía pues casi 50 y tantas camionetas, más de la mitad estaban a crédito. Y llegó una pandemia en donde dijo, guárdense todos, nadie viaje, nadie salga de su casa. Y yo con 50 y tantas camionetas paradas, estacionadas ahí, fue, ¿qué haces? ¿No? Y la verdad es que pues, yo creo que lo mejor es dar la cara. Pero tú le debías al banco. Sí, sí. No sé qué es mejor, si deberle al banco o a un inversionista, pero por lo menos un banco, tú eras parte de una cartera que el banco tenía de miles y miles de personas que se les venció la cartera y no había forma de pagar. Y entonces los bancos de alguna manera te pueden estructurar la deuda. Y a eso iba, que hubo un tema de reestructuras y un montón de cosas. Si no hubiera sido esa situación, probablemente todos los inversionistas hubieran llegado por su lana, porque todo el mundo quería lana además en esa época. Todos. Porque fue justo la época. Esto reventó en el 2022, que fue justo después de la pandemia, cuando, oye, pues necesitamos lana, ¿no? Sí, y seguro todo este tema de la borra comenzó por una situación muy similar, porque también fue en post-pandemia, pandemia. Y finalmente fue esta época. Lo que pasa es que muchos inversionistas vivían de sus rentas, ¿no? O sea, vivían de sus intereses que les daba, y cuando se los dejas de dar, pasa un poco pues como con un montón de empresas financieras, que también hay aquí en Guadalajara un montón de historias, y el otro me decías, ¿no? 300 carpetas de investigación de financieras que pues te ofrecen unos rendimientos altísimos. ¿Quién sabe cuánto ofreciera de rendimientos la borra de café a sus inversionistas? Y el inversionista también tiene sus situaciones. A lo mejor le decían, oye, borra de café, fíjate que, ¿qué crees? Tengo una enfermedad, tengo una situación, el negocio me fue mal. ¿Te acuerdas del $1,000,000 que te invertí? Échamelo de vuelta, ¿no? Híjole. Ay, espérame, allá te aviso está, mañana. Allá está en la mitad de la sucursal de Madrid, de Tepa, ¿no? Y empiezas a revisar los números y dices, no hay manera. Y es que a veces cuando tú estás vendiendo, tu intención puede ser la mejor del mundo y no necesariamente tienes la capacidad de venderla. Ahora, también hay un tema de cumplirla. Que es diferente, por ejemplo, al caso anterior, pero en este caso, cuando tú inviertes en una empresa de este tipo, pues sabes que hay un riesgo, ¿no? ¿Pero te lo dicen? O sea, ese es el tema y es una gran variante. A ti te venden que les va a ir. Me está yendo muy bien, Iván. Ya abrí estas sucursales. ¿Quién vende pan frío? O sea, porque si lo vendes frío no se te va a vender. Te voy a platicar una situación que acabo de vivir hace unos minutos camino para acá. Estoy ahorita al frente de una agencia de publicidad. Estamos comenzando mucho con el tema de la música, invertir en proyectos musicales y trabajar con artistas. Esto no te lo había platicado, porque acaba de suceder ahorita. Y entonces nos sale una oportunidad de una colaboración con un artista y hace unos minutos me escribe uno de los artistas que yo más admiro a nivel internacional, vive en Nueva York, y nos manda un inbox en la cuenta de mi cliente. Y entonces yo rápido le digo al cliente, oye, nos está escribiendo tal que quiere una colaboración, que no sé. Ay, Edgar, ahorita no puedo, pero ¿qué le digo? Yo ni sé, tú atiéndelo. Yo agarro el Instagram del artista y respondo como el artista y por supuesto que le vendí una canción maravillosa, donde le dije que vamos a hacer una campaña increíble, donde le conté todo lo que hemos hecho, le enseñé todos los números que habíamos hecho, por lo tanto eso me da seguridad de hacer una proyección y un estimado. Pero es una promesa de una proyección. Y entonces yo al artista, pues terminé diciéndole que vamos a hacer un proyecto súper exitoso, que podemos alcanzar los charts de Spotify y todo esto, porque ya lo hicimos, pero no puedo de ninguna manera garantizar que esta nueva colaboración lo va a lograr. Y le vendí lo mejor que pude, le vendí el pan caliente.
ya eso a que se cumple es diferente, ¿no? A lo mejor algo similar como cuando vas de vacaciones. Tú y yo hemos hecho muchos viajes, y me acuerdo muy bien, antes teníamos la costumbre, bueno, varios años tuvimos la costumbre de hacer un viaje fregón al año, ¿no? Y más o menos lo hacíamos en verano. Y entonces teníamos primero una reunión tú y yo como de qué teníamos ganas, ¿no? Y me acuerdo en alguna ocasión que dijimos, pues algo de aventura, algo como selva, tipo Nat Geo, pero que tenga algo de más extremo, no sé qué. Y entonces fuimos a una agencia de viajes que ya nos había vendido otros viajes. Nos reunimos con el dueño y le contamos una serie de emociones o experiencias que queríamos vivir. Y ellos al final nos prometen un viaje por Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar y Corea, donde incluso nos pintaron la posibilidad de entrar a Corea del Norte. Pero nos dijo, está la posibilidad. Bueno, y fuimos a la zona desmilitarizada y bajamos a los túneles estos abajo, ¿te acuerdas? Sí se pudo, ¿no? Pero esta agencia de viaje tradujo nuestras experiencias y deseos de experiencias en lo que ellos lo podían aterrizar y nos hizo una propuesta de lo que para él era la traducción de nuestras emociones. Entonces ellos decían, pues yo creo que en Tailandia, en Laos y en Myanmar vas a vivir una experiencia tipo Nat Geo porque es mi percepción y nos hace una propuesta y una promesa de venta que la realidad es que no la puede asegurar y no la puede cumplir. Claro. A ver, y ese tema pasa siempre. Todos venden algo que no te pueden garantizar. La pregunta es qué los basa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta agencia pues, tenía operadores locales y todo. Pero luego hay, por ejemplo, empresas de inversiones que te ofrecen unos rendimientos altísimos y no sabemos exactamente si te los puedan cumplir, ¿no? O sea, ¿cuántas personas conoces en Guadalajara que invirtieron toda su lana en una financiera patito y perdieron toda su lana? Sí, porque la promesa era inalcanzable, ¿no? Sí, 4% mensuales, 5% mensuales. Y el otro día platicábamos, ¿no? A ver, yo tengo un tío en particular que llegó conmigo, oye, Iván, es que traigo un problemón, agarré toda mi lana de mi jubilación, se la metí a una empresa de inversiones en internet y me fraudearon toda mi lana, ¿no? No sé si te platiqué ese caso. Entonces llega y me platica de cómo le bajaron toda la lana, de cómo la tenía en una plataforma inglesa de Forex, no sé qué, y le habla un asesor un día y le dice, oiga, vaya al Electra y toda esa lana pásela a un Bitcoin y el Bitcoin me pasa el número. Entonces le pasa el número y le roban toda su lana. Entonces este familiar mío se queda ahí pues con toda su lana perdida y me dice, pues aquí tengo el ticket del Bitcoin que le mandé. Y yo, ¿cómo compraste? Yo no tengo Bitcoins. Sí. ¿Cómo le compraste un Bitcoin a este tipo? ¿No? Yo eso siempre abordo mucho. En la oficina me han llegado muchas personas que quieren ser influencers o TikTokers y nos llegan de muchos temas. No sabes la cantidad de gente que me quiere llegar y me dice, oye, yo quiero ser TikToker o influencer de Bitcoins y de criptomonedas porque es un negociazo. Entonces siempre antes de cotizarles o algo, llego y les digo, a ver, señor, cuénteme qué es una Bitcoin. Explícamelo. Señor, no pierda el tiempo. No se dedique a eso, dedíquese a hacer otra cosa, no le va a ir bien. Y con este ejemplo que decías, también un tío mío hace unas semanas acaba de detonar esto. En el verano del año pasado ve una publicidad en internet de invierte 4,000 pesos y vas a tener unos rendimientos maravillosos. ¿Quién crees que salía en la publicidad de estas inversiones? Pues alguien famoso. Ese entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Claro. No, ahora te ríes, ¿no? Pero imagínate a mi tío, pues un señor ya de arriba de 65 años, debe tener ya por ahí de los 68, 69 años, donde él, con toda la seriedad del mundo, dice, el presidente está haciendo una convocatoria para hacer una inversión. En pocas palabras, CETES sin ser CETES, ¿no? O sea, va haciendo un sentido cuando ves el contexto y a un nicho de mercado. Ese anuncio no te aparecía a ti, ese anuncio no me aparecía a mí, porque cuando hacemos una buena segmentación le llega a un nicho de mercado en particular. Entonces él hace su inversión donde todavía escucha un audio de Andrés Manuel explicándole cómo era el funcionamiento. Sí, seguro con una llamada de inteligencia artificial. Por supuesto, ¿no? Que con inteligencia artificial. Entonces, él invierte sus 4,000 pesos y luego lo busca un ejecutivo
de una empresa en Nueva York. Oye, me está hablando de Nueva York. Esto tiene toda la seriedad del mundo. El mismo caso con mi tío. O sea, ¿no? por De supuesto Londres. que te la crees. Claro. Y entonces, oye, ¿te acuerdas de tus 4,000 pesos? ¿Qué crees? Ya son 6,000 pesos. Estoy viendo tu estado de cuenta y son 6,000 pesos. ¿Por qué no inviertes ahorita otros 2,000 pesos para que ya estés brincando a los 12,000 pesos? Y entonces, para no hacerles la historia larga, este señor empezó a invertir. Se acabó sus ahorros y empezó a meter crédito. Porque el asesor le decía, oye, ¿cuánto te sale un crédito bancario? Saca de tu tarjeta de crédito. ¿Te conviene más el rendimiento de la tarjeta de crédito? Vas a ganar más acá. Por supuesto, y vas a pagar esa deuda. Y entonces empezó a invertir y todo lo metía a una plataforma de criptomonedas. Y entonces ahí viene el factor de duda. Ya no entiendo, porque ya ahora son tantas criptomonedas y me aparece un listado de 20 criptomonedas diferentes, pero mi asesor me lo está traduciendo. Es tan buena gente mi asesor que todo me lo está traduciendo. Y entonces le pide que transfiera el dinero de la aplicación, porque él hacía depósitos totalmente reales, legales y estructurados a la cuenta de esta aplicación, una aplicación real, una cuenta real, pero este asesor le pedía que traspasara ese dinero a una cuenta concentradora para convertirlo en dólares. Le hacía todo el sentido del mundo. Claro. Y entonces lo pasó y era una cuenta numérica. Entonces él decía, todo tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuándo has depositado una cuenta numérica? O sea, no es algo normal, ¿no? Siempre es a la cuenta de nombre y apellido y un número. Pues no, o sea, era un fraude perfectamente hecho. ¿Cómo cayó este fraude? Porque aparte, cuando son temas de dinero, no te vas a contarlo en las reuniones familiares, no vas con los amigos y dices, oye, estoy invirtiendo en esto. Sí, a nadie le dices, me están estafando. No, pero ni estás invirtiendo. O sea, la realidad es que muy poca gente habla de sus inversiones. Es un secreto. Claro. No vas a la reunión familiar y le dices, oigan, ¿qué creen? Estoy muy contento porque de los 4,000 pesos que deposité, ya son 200,000 pesos. Nadie lo dice porque es un secreto, porque me van a querer robar, porque me van a pedir dinero, porque piensas mil cosas. Me van a cuestionar los familiares. Y entonces te quedas callado con tu inversión. Y él se siguió endeudando y siguió invirtiendo al punto que acumuló 3 millones de pesos que había metido en esta cuenta, ¿no? Y entonces este señor, hace como 3 semanas, le dice, oye, ya tus 3 millones se acaban de convertir 5 millones que ya son líquidos. Y aparte otro monto que tenía ahí guardado, ¿no? Pero 5 millones ya los puedes hacer líquidos y te los puedo pasar a tu cuenta. Solo necesitas pagar los impuestos de esa inversión, que son 250,000 pesos. Deposítamelos mañana y mañana en la tarde tienes el dinero. Entonces él ya había agotado todas sus fuentes de... No tenía un peso. No tenía un peso ni una línea de crédito. A todos los bancos habidos y por haber les debía. Y entonces nos habla a los sobrinos. Oye, préstame 250,000 pesos. ¿Para qué quieres 250? Nos contaba y tú decías, te estafaron. No, ¿cómo crees? Te estafaron. No es posible, o sea, es un robo. Él fue a mi oficina, le revisé la aplicación, revisé todo y le dije, es una estafa clarísima. Pero ¿cuánta gente habrá así? Mi familiar fue igualito. O sea, literal yo me enteré porque le había pedido 15,000 pesos a otro familiar para pagarle a un abogado que le estaba ayudando a pelear esto. Resulta que en un punto él dijo como ya no creyó en eso, entonces les dijo, no, me estafaron. Y a los 3 días le habla un despacho de abogados que está en contra de esta empresa en Londres, diciendo, oiga, supe que lo estafaron. Somos el despacho que está en contra de este banco que le robó el dinero y queremos ayudarle. Y métase y le mandan los documentos de la autorización de Londres, toda la información así, papeles súper fake, pero una persona tal vez de 60, 70 años se la cree, ¿sabes? Y entonces yo empiezo a revisar todo y le digo, a ver, pásame tu cuenta del banco. Veo la dirección del banco. Era un rancho en medio de Estados Unidos, de Oklahoma. No había nada. Y le digo, aquí está tu banco, ¿seguro? Pues sí, ahí es que fue una plataforma web y este amigo me ayudó a abrir la cuenta. Bueno, total que un caso muy parecido. Ya tenía 1,5 millones invertido ahí. Ya había perdido todos sus ahorros. Y yo le dije, ya perdiste todo. Cuando le dije eso, como que él tenía todavía la esperanza de recuperar porque estaba con los abogados viendo. Le dije, no les contestes porque cada que habla con ellos es, necesito 15,000 pesos para otro trámite y no sé qué. Y lo mismitito, ya vamos a ganar, pero como está en Londres todo el juicio, allá van a depositar el dinero y para llevar el dinero a México necesitas pagar el impuesto que es el 7%. Y tenía que depositar también 75,000 pesos, una cosa así. Y le dije, no los deposites, ya perdiste 1,5 millones, no pierdas más. Y es que ¿sabes cuál es el gran tema de estos fraudes? Que como es un fraude internacional, cuando tú vas a las instancias gubernamentales, te lo digo porque lo acabamos de vivir con este caso,
no se van a ensuciar las manos por un fraude del monto que tienes, ¿no? Para que se abra una carpeta de investigación internacional, y nos lo dijeron clarísimo, tiene que ser un tema de trata de blancas, de armas o narcóticos. No, y además abren una plataforma nueva, un banco nuevo así para 50 personas y luego abren otro y luego abren otro y abren otro porque los dominios son súper piratas, ¿no? En este momento en Jalisco hay 952 carpetas de investigación de fraudes, no 952 personas, 952 casos. Claro. O sea, el de tu tío es 1, el de mi tío es 2, y así hay 952, y a lo mejor en el de tu tío hay 50 personas que cayeron en el fraude. Y que no han levantado denuncia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pueden o no. ¿cuál es la clave para ver uno de estos fraudes financieros y prevenirlo y no caer en ellos? Ve el rendimiento, caray. Sí. ¿Por qué te van a dar un rendimiento espectacular? No existen esos rendimientos. Bueno, ahora yo he estado en estas últimas 2 o 3 semanas escuchando videos de influencers, o sea, personas que hablan de negocios así, dicen, por favor, no caigan en las historias y las publicaciones que aparecen en Facebook con mis fotos, mi voz, diciendo que te voy a dar 5 y 6 y 7% de rendimiento mensual. No soy yo no hago nada de eso. Por favor, no caigan. Yo no puedo seguir hablando de esto porque no es mi tema, pero por favor, no caigan. Me invitaron con Adriana Corona hace unos días porque se hizo muy famoso un caso aquí en México de una señora que le escribió en Facebook de la nada Enrique Iglesias. Es verídico, ¿eh? O sea, suena chiste, suena meme, pero es verídico. Y entonces Enrique Iglesias le escribe a la señora y le empieza a saludar y empieza a hacerle amistad y se enamora de ella por Facebook en mensajes de inbox. Obviamente la señora de 70 y tantos años, soñada porque este cantante estaba enamorado de ella. Y entonces tiene una situación, Enrique Iglesias, y le pide dinero. Y la señora saca un crédito y le presta dinero y le manda dinero y empieza a depositar una cuenta de PayPal. Parece absurdo, parece increíble que sucedió, pero sucedió. Y la señora le mandó más de 1,5 millones de pesos a su enamorado Enrique Iglesias. Y entonces la señora mete la denuncia, lo sube a redes sociales y comenzaron a aparecer muchos casos donde también una de Brad Pitt, otra de Luis Miguel, otra, bueno, todos los artistas habían estafado a las mujeres, ¿no? Y estaba yo platicando con Adriana Corona y muchas de sus radioescuchas decían, es que ¿cómo identificar? Bueno, el primer punto para identificar, cuando te escribe un famoso, tú pregúntate, ¿por qué me escribió a mí? ¿Por qué dentro de los millones de personas del planeta Tierra, Enrique Iglesias te va a escribir y se va a fijar en ti? Y hay que hacerlo con todo el criterio del mundo, ¿no? O sea, señora, pues véase. No, o sea, hay que ser bien críticos y bien objetivos, bien ¿no? objetivos. Oiga, señora, véase. ¿Ha visto a la esposa de Enrique Iglesias? Esta Ana Kurnikova. Como porque va a cambiar a Ana Kurnikova por usted, ¿no? O sea, claro. Digo, se oye feo de risa, pero es real. ¿Por qué te va a buscar alguien con ese físico, alguien así de guapo, así de poderoso, así de rico, así de famoso? Es que tienen un método en donde están hable y te generan la confianza y te envuelven. Entonces, la neta es que son profesionales, a eso se dedican. Pero entonces otro punto que le decía, supongamos que sí es Enrique Iglesias o que es Juan de las Cotorras y realmente te dice quién es, ¿no? No confíes en alguien que te pide dinero cuando lo acabas de conocer. Claro. O sea quien sea, pero hay un que no sea Enrique Iglesias Edgar, o sí sea. Que es más psicológico. Yo me acuerdo hace como unos 15 años hubo un esquema. ¿Te acuerdas cuando los teléfonos les ponías tarjeta, o sea, la tarjetita de amigo y así, que tenías que raspar las tarjetas? Todavía la gente pobre lo así van. No, a lo mejor no sabías, pero la gente va y compra internet. Bueno. O sea, vas al Oxxo y dices, me da 50 pesos Hace internet. mucho había una estafa en donde te hablaban por teléfono. Sí, es cierto. Y te pedían saldos. Oye, fíjate que soy, ¿quién eres? No, soy Iván. Ah, pues yo soy José, mi tío José. Y entonces te envolvían en una historia muy cañona. Y te decían, oye, es que me quedé sin saldo. Por favor, ve al Oxxo y compra una tarjeta de 500 y me pasas los números. Y tú ibas, yo caí con un tío y cuando estaba a punto de mandarle los números, dije, ¿Pepe o José? Ah, pues Pepe. Y yo, es que yo no tengo... Y ahí me di cuenta que era un fraude y dije, vámonos. Y me quedé con mi tarjeta de 500 pesos. Y pero las andabas vendiendo. A mí me vendiste una de esas. Estaban a punto de
de robarme 500. Pero hay un tema psicológico, ahorita que dices ese tema, en donde sí te envuelven en un tema de la angustia, de la preocupación, de la emoción, en ese caso, de me está hablando. Es que la emoción, ¿no? La emoción de que me voy a hacer millonario, la emoción de que necesita mi ayuda, o qué tal también cuando te vende una emoción de un placer como pudieran ser unas vacaciones, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de los tiempos compartidos? Mira, a mí personalmente no me gusta, pero hay muchísima gente que le encanta como esta parte de ir a un viaje donde todo está resuelto, llegas, te metes al hotel y no vuelves a salir. A mí en particular no me encanta. El tiempo compartido, a lo mejor no todo el mundo está muy empapado de lo que es, pero es un modelo de negocio donde también tenemos un vendedor estrella, donde también te va a mover con las emociones y te dice, imagínate pasar una semana de vacaciones al año en un super mega hotel espectacular que de otra manera sería imposible que accedieras a él. No, y también tienen un sistema porque no te venden unas vacaciones, te venden una inversión en una nueva forma de vida para el resto de tu vida. Entonces Incluso hay unos que hasta lo puedes heredar, ¿no? Y te Claro, dicen, claro. de otra manera, jamás tú y tu familia podrían tener acceso a estas vacaciones, porque estas vacaciones te costarían no sé cuántos millones de pesos y a ti por ser un socio, una inversión iba a ser tu propiedad, que creo que debería ser ilegal que dijeran que es tu propiedad. Que no es tu propiedad. Mira, Empezando yo me por ahí. acuerdo, cuando estaba chico íbamos mucho a Puerto Vallarta de vacaciones y mi papá vendió su departamento y luego una vez nos ofrecieron ir a uno de estos de Grupo Mayan, ¿no? No sé si ubicas. Vidanta. Vidanta. El nombre oficial es tienen Vidanta. como 25 instalaciones en todo el país. Creo que tienen en Puerto Peñasco, en Los Cabos, en Mayan Palace, Gran Paya, Gran Mayan, Gran Bliss, Lux. como 10 cadenas de hoteles. Ahora tienen barcos. No sé si te acuerdas, hace muchos años también salió este tema de que iban a hacer un Cirque Soleil. No sé, llevan como 15 años haciéndolo y no han hecho. Disneylandia. No sé cuándo va a salir, pero cada año dicen que en 2 años va a salir, que en 2 años va a salir. Pero un poco me acuerdo perfecto y yo creo que todas las personas que han ido de viaje a esos hoteles saben que es un tormento ir de vacaciones y que te tengan sentado 4 horas explicándote todo el proceso y bajándote lana. Pero sí es muy interesante cómo tiene un proceso de maduración esta venta, donde los vendedores, tengo entendido que necesitan la comisión, es un sueldo muy dependiente de la comisión. Claro. Y entonces tienen unos bonos de crecimiento bien interesantes, por lo tanto se vuelven tan agresivas sus formas de venta. El modelo de mantener al consumidor con ellos es bien interesante porque los primeros años los tratan como reyes. Yo he llegado a platicar, tengo amigos, en particular un matrimonio de amigos que tienen su membresía early, ¿sabes? O sea, la acaban de comprar hace unos años. Están felices. No puedes hablar mal de un tiempo compartido. Es más, yo creo que me van a poner un comentario regañándome en este podcast porque defienden a su tiempo compartido como lo más increíble del mundo y lo mejor que les ha pasado. La mejor inversión que han hecho en su vida. Y se la van a dejar a sus nietos, bisnietos y tataranietos y aparte es lo mejor que ha sucedido. Pero luego ves los que ya tienen muchos años y se dan cuenta que la promesa de venta no fue lo que les vendieron. ¿Cómo funciona este modelo de negocios, en particular de Vidanta? Tú haces una inversión y tienen diferentes bloques de inversiones y tú vas a estar invirtiendo una entrada. Entonces, esa membresía va desde los 10 hasta los 100 años y puede ser la cuota inicial desde los 100,000 hasta los 700,000 pesos, solamente tu cuota de entrada. Dependiendo del tipo de nivel y categoría de hotel que quieras que tú adquirir. quieres acceder. Claro. Entonces, tú sacas tus cuentas. Buenísimo, yo puedo meter 100,000 pesos, órale. Pero luego vienen otros 2 pagos que muchísima gente no los considera. Y es como cuando alguien hace negocios así en la cabeza y dice, es que es buenísimo negocio. Sí, dice, solo oye, tengo que pagar 100,000 pesos y tengo vacaciones de por vida. Sí, en mi propiedad. O sea, no me compro con 100,000 pesos ni una casa del Infonavit, ¿no? Tengo un hotel en 7 instalaciones padrísimo. en todo el país gratis. Exacto, pero vienen 2 cargos adicionales. Uno es la anualidad o mantenimiento, que puede ser en un promedio de 15,000 pesos. Y otro es la semana que tú vas a pagar, que va desde los 15,000 hasta los 85,000 pesos. Entonces, yo ya pagué mis 100,000 o mis 700,000 pesos, pero de por vida tengo que pagar un mantenimiento. Sí o sí, lo use o no lo use, tengo que pagar un mantenimiento. Y si quiero usar mi semana de vacaciones, tengo que pagar la semana de mis vacaciones. Entonces,
suena muy bien, sacas tus cuentas y por supuesto, y excelente. ¿Qué onda si tienes un mal año? Claro, tienes que pagar. Tienes que pagarlo. O te amarra. O fíjate cómo a ti te hacen pensar que inviertes en una instalación física cuando no es cierto, ¿no? Porque son hoteles, ¿sí? No son condominios. Pero al final lo que te hacen es que te amarran a que siempre viajes con ellos. Que Y yo creo que ahí es donde está el gran negocio de ellos. A ver, esta empresa ha sido muy controversial en los últimos años porque el dueño estaba súper amarrado con el gobierno anterior y tuvieron así como muchos escándalos de favoritismos que tenían hacia ellos para abrir hoteles, la cadena de los barcos que les dieron, que ya están operando según esto, fue la cadena fue el permiso para usar un barco grande en México más rápido que se ha dado en la historia, 33 días. Entonces, es una empresa que sí, tiene muchísimo dinero, tiene muchísimo flujo de efectivo y sobre todo lo que tiene es que tiene un proceso para embaucar, pues, no sé si embaucarte o venderte, muy efectivo, ¿no? Te invitan a una cenita, te platican, te miden, entonces ven de qué color es tu tarjeta, cuánto puedes pagar, te preguntan literal cuánto es lo que usted puede pagar y de ahí esa persona que te recibe, que te atiende hermoso y lindo, ese no te vende. De ahí te pasan con otro, que es el cerrador agresivo, que es el que dice, trae para el de 700 o trae para el de 100. Entonces, si traes para el de 100 y te mandan y dices, ¿sabes qué? No, me voy a ir, lo voy a platicar con mi esposa y te vas. Dicen, no se vaya. No se vaya. Si aquí me es firma que esto ahorita, tiene que ser hoy y ahorita porque mañana ya no va a estar la promoción. Entonces te mandan a una segunda sala con los cerradores de los no cerradores. Entonces yo conocí a una persona que justo trabajaba eso. Su puesto era el gerente de los cerradores que no cerraron. Entonces era, ¿cuánto trae? O sea, no era 100, ¿cuánto puede pagar por tener las mejores vacaciones de su vida para toda la vida? Pues nomás traigo 50, échalos. El dueño es Daniel Chávez, nació en Delicia, Chihuahua y oficialmente fue asesor del presidente Andrés Manuel. La realidad es que sus hoteles son muy bonitos. Yo he tenido oportunidad de visitar varios, son muy bonitos. Sí. Y es bien interesante cómo dentro de su modelo de negocios hay un listado inmenso de oportunidades de regalitos, ¿no? Y te empiezan regalando la opción de vista al mar porque su habitación está muy bonita. Híjole, pero si viera las habitaciones que dan al mar, no sabe. Pero ¿qué tengo que hacer para que me la des? Entonces vas de vacaciones, te dan esa vista al mar, pero te mandan otra vez a desayunar para venderte la vista al mar, el upgrade. No, ¿y qué tal que te mando a desayunar al restaurante de mi hotel? El de al lado. El de al lado, que es mejor al que tú llegaste, para que lo veas. Y entonces el servicio que te voy a dar es increíblemente bueno para que compares con el hotel que estabas. Y entonces nada más te voy a decir, es que te va a costar solo 100,000 pesos más. Para toda la vida. Está maravilloso. Bueno, pero entonces también van a aumentar tu mantenimiento anual y también tus cuotas semanales. Claro. No, y es una escalerita en donde siempre te van subiendo del de hasta abajo, que además solo les pagaste lo que traías. No eran los 100,000 de entrada, traías 50 y luego cada vacación te van subiendo, te van subiendo, te van subiendo. Yo he hecho el ejercicio. La última vez que estuvimos en uno de esos, nos invitó un familiar. Fuimos varios familiares, unas suites muy padres, muy bonito el hotel, por cierto. O sea, de verdad es muy bonito. He llegado a varios de sus desarrollos y entonces se lo llevaron a todos los desayunos. Duramos una semana y de los 7 días, 5 él estuvo metido todas las mañanas en estas negociaciones y regresaba emocionadísimo de es que no, para la siguiente nos vamos a ir a tal y bla, bla, bla. Y luego van a abrir un parque y va a ser el parque del Cirque du Soleil. Y bueno, unas cosas maravillosas. Y yo lo veía y le decía, oye, no estás ni disfrutando las vacaciones. Claro. ¿Qué onda con eso? No, es que sale muchísimo más barato. Le dije, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Ahí habíamos pagado, entre todos habíamos pagado la semana y entonces sabía perfectamente cuánto costó la semana que habíamos estado. Reviso en ese momento en Expedia, la semana en la suite igualita a la que estábamos salía exactamente al mismo precio que lo que habíamos pagado. Pero solo la semana de la vacación. Y me decía, sin el mantenimiento anual. Porque yo pago un mantenimiento y aparte yo pagué una membresía de casi $1,000,000. No puede ser. Bueno, aquí está. Expedia ahora lo vende. No, pero va a ser un fraude. Lo está vendiendo Grupo Vidanta en Expedia. Sí, la cuenta de Grupo Vidanta, ¿no? No hay manera. Pero es que no es posible. Yo pago tanto de no. Bueno, a lo mejor fue un caso fuera de serie, fue un error pero esa semana costaba lo mismo comprado en Expedia
que lo que habíamos pagado dentro del tiempo compartido. Ahora, a tu pregunta inicial de qué prefieres de ir de vacaciones, la verdad es que ahorita hay tantas opciones que yo honestamente las veces que he viajado así, porque sí he viajado así, mi mamá tenía una cosa de esas, de otra marca y de otra compañía, que finalmente era lo mismo, ¿no? Era ir al restaurante, la misma plática, todo, porque son procesos que funcionan igual. Yo dije, no, yo la verdad quiero la libertad de poder viajar a donde quiera, cuando quiera, como yo quiera, y finalmente te terminas gastando hasta menos porque no tienes esa inversión. Sí, yo siempre he sido de la misma idea que tú. A mí me encanta viajar. Y por ejemplo, no sé, en el tema de los hoteles, a mí me da claustrofobia amarrarme una cadena de hoteles, Claro. ¿no? Y porque vas a un destino y hay un hotel que está de moda y hay un hotel nuevo. Yo por ejemplo, siempre al viajar, reviso y escudriño los hoteles a ver qué hotel tiene la experiencia que yo quiero. Si voy a un hotel de pareja, si voy a un hotel con amigos, si voy a un hotel con mis hijos, busco experiencias distintas. Y entonces quiero ver cuáles, siempre hay un hotel de moda que está en la ciudad y quiero llegar a ese hotel y quiero vivir la experiencia local de ahí, o quiero al destino que a mí me da la gana y no decir, oye, es que ya estoy pagando No, o simplemente que tú compartido. planees tus vacaciones en función del lugar al que quieres ir y no al que puedes ir. Yo creo que ese pequeño cambio, a mí en particular, es lo que más me gusta. Que si bien a diferencia Vidanta de las otras empresas que hemos platicado, a Vidanta sí le ha salido el negocio, Claro. sí ha generado clientes satisfechos, sí al final tiene un cumplimiento de la semana vacacional. A lo mejor no te dan la vista al mar que te dijeron, Sí, no pero te dan el parque de es una diversiones que empresa te que dijeron, está ahí, que ha respondido, que pero ha lleva respondido. 30 años o Sí, 40 o más. 50 años, Seguramente tiene muchos más años. que tiene sus instalaciones que funcionan, porque es un modelo diferente. Exacto, pero han sido responsables y seguro también han pasado crisis en decir cerramos, nos vamos y cerramos los hoteles. En la pandemia seguramente les fue pésimamente mal, Seguro. ¿no? Entonces, Pero quién sabe, porque tal vez toda su base que han de tener millones de usuarios, pues tenía que seguir pagando porque si no perdían. su mantenimiento anual, pero no pagaban su semana de uso. Y al final, bueno, tal vez es no en una esos buena días, lana, ¿no? pero finalmente, piénsalo. Tú sabes que tienes esa semana y que la tienes que usar, porque si no la usas, el próximo año Pero no la si no puedes tienes usar. dinero para pagar la semana que haces, o sea, No, no son semanas de 2,000 pero tal vez pesos. en la semana donde fue la pandemia y todo eso, pero al final una semanita, La 3 semana días. más barata al día de hoy en cuotas de Vidanta son 15,000 pesos. La más cara supera los 85,000 pesos. Entonces, puede ser que no tengas ese monto para gastarlo al año en vacaciones. Entonces, el hotel se tiene que pintar, los sueldos se tienen que pagar. Yo me Entonces, acuerdo ha cumplido. Al final ha cumplido Vidanta. En una época cerraron hoteles porque tenía, por ejemplo, recuerdo ir una vez a Puerto Peñasco y tenían como 4 instalaciones, ¿no? Y había 2 hoteles que estaban 100% cerrados por mantenimiento. Y seguramente era porque no eran rentables. Ya los tenían ahí construidos y no eran rentables. Y el que operaban todo en el de más lujo. Entonces a todos los de abajo los pasaban metían al aquí de así. lujo y hacían todo el tema de la Han venta. sabido mover el negocio. Sí, sin porque duda. tiene muchos años, es una empresa que va creciendo, que va mejorando, algo han hecho bien. Felicidades a los de Grupo Vidanta. No es mi modelo de negocio, yo como usuario, como cliente que me guste, que compraría, no, definitivamente no, por muchos motivos, pero ha crecido, ha sobrevivido y tiene consumidores felices. Otros muy molestos, porque también hay que decirlo, hay muchísimas quejas en Profeco de usuarios de Grupo Vidanta que han metido denuncias. Estaba yo revisando el tema de la Profeco y tienen más de 1,500 como denuncias de Profeco activas en diferentes razones sociales, porque tienen razones sociales. Y fue muy interesante revisarlo porque me encontré una que segurito a ti también te han marcado. Galloso. ¿Cuántas veces te han marcado de Galloso para ofrecerte servicios funerarios para cuando ya no estés aquí? Y ahí el tema de Galloso debe ser una venta muy difícil. Nunca me ha tocado involucrarme en venta de servicios funerarios, una venta muy complicada. Pero el factor que malamente abusan muchos de ellos es que cuando necesitas el producto, estás en una situación emocional vulnerable, de urgencia, de dolor, con la cabeza en el peor momento que puedas tener para tomar decisiones. Y es cuando te hacen muchas de sus gachadas, ¿no? Sí. Donde te dices, híjole, el paquete que usted compró, híjole, no incluye esto. Fíjate que a mí me pareció muy interesante porque dije, a ver, ¿cuántas veces has estado en las oficinas de Galloso ahí en una salita platicando de la pésima experiencia que está viviendo la familia o la hemos sufrido familiarmente de llegar y que te digan, y lo que pasa es que no incluye el cajón?
solo incluye el cajón de fierro horrible que está ahí. Y si usted quiere uno de madera, cuesta 25,000 pesos más. Ah, pues sí, dame el de madera, ¿no? Oiga, no incluye más que este ramito de flores de 5 rosas de antier, pero si quiere estas flores, le cuesta otros 15,000 pesos. Y te van sumando la cuenta y te terminan cobrando 250,000 pesos de unos servicios funerarios, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un montón de experiencias así. Sí tiene, yo no sé de dónde sacan las bases de datos para hablarte por teléfono, porque a mí me hablan, yo creo que 1 o 2 o 3 veces al mes, ya los tengo baneados y a un montón de gente. O sea, yo platico, a esta conversación la he tenido con mucha gente siempre que estamos ahí. Es como, no, a mí también me marcan todo el tiempo y ya les digo, no, gracias, cuando me muera te compro, Yo ¿no? he visto que son multivendedores. Entonces, a lo mejor ese vendedor le compraste un carro, le compraste X cosa Y te hacen el upgrade de y tus también servicios vende. Y también, funerarios. ya sabes, vendo Avon, tengo el catálogo de zapatos de no sé qué y aparte te vendo galloso. Ahora, yo te voy a decir una cosa que a mí me pareció interesante. Hace poco usamos, porque un familiar falleció, otros servicios de otra compañía, ¿no? Y la verdad, qué diferencia. O sea, la persona que pagó, porque yo no he pagado en ninguno de los dos, dijo, no, pues súper bien, la verdad, no me hicieron más ventas, lo que me ofrecieron eso era, y la verdad es que creo que eso está bueno, ¿no? O sea, qué triste que cuando vendes una cosa, a la hora de la hora quieras sacarle más a las personas, porque al final tienen una cosa que te tienen amarrado, tienen tus papeles de salida. Sin el papelito que ellos te dan, o la gestoría que también te la cobran, no te entregan a tu persona, ¿no? Ya quédenselo, ya que. Pues sí, ¿eh? Ya lo desquité. Y yo estuve investigando y me di cuenta que también tienen servicios, hacen los cajones, tienen todo el Negocio completo. todo el negocio completo. El Tienen los sembradío de las panteones, flores arriba de la todo azotea. tienen. Entonces, la verdad es que ahí también hay un tema, ¿no? Lo que sí podemos cerrar un poquito esto que hemos platicado es que es indispensable leer los contratos. Cuando compres algo, cuando estés en una negociación, primero desconfía de las promesas irreales. Nadie te va a dar lo irreal. Nadie, es imposible. Y segundo, lee los contratos. Yo me he fijado muchas veces cuando estás en una compra que te dan estos contratos de hojitas inmensas, nadie los lee. No sé, por ejemplo, cuando llevas tu carro a servicio y te entregan un contrato, 80,000 cosas atrás. pero ¿no? es una barbaridad el contrato. Lo tienes que leer, porque el que no lo leyó hace poco, su camioneta Ford Estaba la el estaban bellboy, usando, claro, claro. ¿no? Y entonces tenemos que leer los contratos. Desafortunadamente hay gente malintencionada, desafortunadamente hay gente abusiva, desafortunadamente hay gente que solo está buscando la manera de cometer un fraude o después a hacerte una mala jugada con compras postventa o No, servicios y postventa. yo creo que también identificar como el tema de las inversiones, ¿no? O sea, cuando tú vas a invertir en algo, de verdad, tener la certeza de investigar a quién le estás dando tu dinero, ya sea para comprar un servicio funerario para cuando ya no estés, o ya sea para invertir tu dinero para vivir de eso, o para invertir en una empresa. La verdad es que sí tienes que saber mucho más. Y ahora con este tema de las redes sociales, vemos tanta información, todo el mundo opina, como que es mucho más fácil creer todo. Y yo creo que hay que cuestionar realmente cuál es la información que me estás dando, ¿no? Sí, no, desafortunadamente ya no podemos confiarnos a ciegas de la gente. Ahora sí que la palabra ya no vale como valía antes. Hay que ser bien cuidadosos. Cuida tu Y dinero. a veces los papeles tampoco. Así ¿no? sea una compra, una inversión de 2,000, 4,000 pesos. Si para ti son importantes esos 4,000 pesos, lee tu contrato, revisa lo que estás adquiriendo. No te vayas solo por la impresión de lo que el vendedor te dijo con sus bonitas palabras. Su chamba es vender y nadie te va a vender el pan frío. Entonces, si te importa tu dinero y esa compra que estás haciendo para ti es representativa, ponte a leer los contratos. Oye, es que no me dan contratos. No compres. No inviertas. No inviertas. Entonces, si para ti no es problema, no te cambia la vida perder el 1,000,000 de pesos que metiste, mételos, juéguelos, que sea tu emoción, que sea tu tirada de dardo en el casino. Los ganaste, qué bueno, los perdiste, chin, ni modo. Sí, pero es el mismo riesgo que comprar un boleto de lotería. La verdad es que. Claro, y la lotería. creo que es más segura. Sí, la lotería es clara, Alguien va a ganar, ¿no? y no, o sea, está estructurada. Pero si te importa tu dinero a la hora de hacer una inversión, lee los contratos, revísalo, desconfía. Si no te importa, gástale, inviértelo, que sea tu juego de azar. Claro, a ver, y para cerrar con lo que arrancamos, la verdad es que muchos usuarios de OneFit
la conversación es, yo le saqué provecho, ¿no? En particular, yo el otro día me puse a hacer las cuentas y dije, me costó como 87 pesos cada clase que tomé, porque los 5 meses que la tuve, le saqué todo el jugo posible, pero ¿cuántos no? O sea, ¿cuánta gente entró y ya no pudo porque pues, desapareció a los 3 días de que entró? Entonces, yo creo que sí es importante como tener cuidado en dónde metes tu dinero y bueno, a veces por más cuidado que tengas, estas apariencias de en redes sociales, de la superplataforma, pues también pueden ser burbujas, ¿no? Oye, pues qué rica platiquita. Sí, Espero que hombre, ya no se quede nada más en esta. Vamos a darle seguimiento, ya está grabado, ya está ya está documentado. grabado Y entonces vamos a darle seguimiento a estos temas que quedan y seguir abordando, ¿no? A lo mejor vamos a poder hablar de más industrias, desmenuzar más la industria turística, que tenemos tantas experiencias ahí, hablar de tantas industrias en las que hemos colaborado y vamos a echarnos esta o platicadita hablar de rica. empresas jaliscienses que luego no sabemos que existen, pero todo el mundo ubica, ¿no? O sea, todo el mundo las ubica, pero nadie se sabe las historias. Y creo que puede ser interesante como desmenuzar algunas historias de empresas de aquí, locales. Mucho tema para sacar, mi estimado Iván. Va, pues qué ¿Vale? gusto. La verdad es que esperemos que esto quede un rato. O sea, se repetirá. Ya Claro. quedamos.